Bienvenidos a Consultorio en Casa, donde traemos a los especialistas en diferentes áreas para que resuelvan tus preguntas. Mi nombre es Valentina Libreros, comunicadora social, periodista y mamá de un bebé de 11 meses. Hoy tengo el gusto de presentarte a la pediatra invitada, la doctora Carmen Curiel, que nos va a hablar acerca de un tema muy importante, la alimentación complementaria. Gracias por estar en este espacio, doctora. Es un gusto tenerte aquí con nosotros para que nos compartas todo tu conocimiento. Y me gustaría empezar con una pregunta. ¿A partir de qué edad debemos introducir la alimentación complementaria en el bebé? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Alimentación complementaria es un tema que me encanta, entonces, pues yo encantada. La respuesta concreta a esta pregunta sería a los 6 meses. Sin embargo, hay ciertas acotaciones que podríamos hacer a esta definición, como que a los 6 meses tengo que iniciar la alimentación complementaria. Existen ciertas academias, existen ya varios estudios que dicen que incluso puedes iniciar la alimentación antes. ¿A partir de cuándo? De los 4 meses. Sin embargo, cada niño es diferente, hay que individualizarlo y evidentemente esto tendría que ir de la mano de lo que es la orientación de un pediatra o de una nutrióloga, nutriólogo pediatra. Sin embargo, si me preguntas así, ¿cuándo es indicado iniciar la alimentación o los alimentos complementarios? A los 6 meses. Eso sí, está muy bien estudiado que nunca jamás debe de ser antes de los 4 meses y de preferencia, o más bien no hacerlo tampoco después de los 6 meses. Estrictamente es muy puntual a los 6 meses. Muchas gracias, doctora. También me gustaría preguntarte de qué manera debemos ofrecer estos alimentos al bebé, en cuanto a la consistencia, la textura, la cantidad, pero también en el marco afectivo, cómo debe ser la actitud de la madre o del cuidador a la hora de ofrecer estos alimentos. Ok. La respuesta a esta pregunta es muy amplia porque tiene como varios puntos, entonces voy a empezar diciendo que cualquier tipo de alimentación complementaria que se inicie, ya sea método tradicional, BLW o Bliss, todos los métodos, absolutamente todos, deben de iniciarse a partir o partiendo de lo que es la alimentación perceptiva. Es decir, el momento de la comida va a ser el momento de comida. No se vale que haya distractores, ya sea pantallas como celular, televisión, ni distractores alrededor de donde está comiendo bebé. Además de eso, evidentemente, hablando de la percepción de bebé, tenemos que adecuarnos o más bien escuchar cuáles son las señales de hambre y de saciedad de bebé. Nunca, nunca vamos a forzar a bebé a comer. También tenemos que tomarnos ese tiempo en que vamos a ofrecer los alimentos complementarios justo para eso, para ofrecer los alimentos complementarios. No se vale que dejo a bebé con comida y yo me voy a hacer otras cosas. Entonces, debes de mantener un contacto visual con bebé. El bebé va a estar bien sentadito, cómodo, en una silla alta, donde los piecitos estén recargados o estén sobre algún descansapiés, porque si tenemos a bebé con los piecitos colgando, el hecho de que estén colgando se va a distraer y entonces el bebé ya no va a tener como que esta conexión con lo que es la comida. Otra cosa que pasa mucho es que luego el papá, mamá, cuidador está muy pendiente de lo que hace bebé con respecto a de es que ya se embarró, se lo untó en la cara, se lo puso en el pelo, en las cejas, entonces no pasa nada, no pasa nada. Este momento también es como de reconocimiento de bebé con los alimentos y su manera de explorar es justo haciendo esto, embarrárselo, tirándolo al piso, incluso puede aventarlo y esto es completamente normal. Entonces, sería tener como que esa conexión y tener como que, pues, estos puntos durante la alimentación. Ahora,
¿Qué consistencia vamos a ofrecer? Existe el método tradicional en el que tú empiezas con ciertas texturas, ciertas consistencias, y existe el método en el que bebé guía lo que es la alimentación complementaria, que es el BLW, Baby Led Wean, que de repente ya se hizo muy famoso y creo que muchos han escuchado de él. En el método tradicional, inicias a los 6 meses y en los 6 meses, 6, 7 meses, inicias dando puré pastoso. Conforme van pasando los meses, es decir, a los 7 y 8 ya das machacados y en grumos. Ya de los 8 a los 11 ya das trozos o picados finos. Y ya muy cercano a los 12 ya puedes dar trozos grandes o incluso ya el alimento completo. Este es con respecto al método tradicional, es decir, en este método, papá, literalmente el cuidador o quien ofrece lo que es el alimento complementario, es quien va progresando las texturas. Existe el otro método o los otros dos métodos en realidad, que es el BLW y el Bliss. En estos parten de la idea de que bebé dirige lo que es su alimentación. Ahí no va a estar papá con la cuchara dándole lo que es el puré o pastoso. Ahí desde el inicio, desde los 6 meses, 6, 7 meses, se ofrecen los alimentos en trozos o picados finos, de tal manera en que estos trocitos sean lo suficientemente suaves y blandos para que bebé pueda machacarlos con su lengüita contra el paladar. Obviamente, ya muy cercano a los 9, 11, ya damos, ahora sí, trozos más grandes que pueda agarrar bebé con la manita y él introducirlo a la boquita. Entonces, existen como estos dos métodos. Y la cantidad, recuerden que siempre cuando iniciemos alimentación complementaria, vamos a partir de que desde el inicio vamos a dar 3 tiempos de comida: desayuno, comida y cena. Entonces, a partir de ahí, dependiendo de cómo vaya evolucionando y si bebé lo va aceptando, se pueden agregar un refrigerio o 2 refrigerios, pero eso ya va a ser muy cercano a lo que son los 9, 10 meses. Pero debemos de partir de la idea de que desde el inicio damos 3 tiempos de comida. Muchas gracias. Muy valiosa esta información. Y bueno, continuando con esto que hemos estado conversando, es muy común escuchar esa recomendación de que se deben atrasar ciertos alimentos como los cítricos, el pescado, el huevo. Y al ser una pediatra reconocida por estar siempre actualizada, ¿qué recomendación le puedes dar a esos padres? ¿Realmente es bueno introducir o no estos alimentos antes de los 6 meses? Ok. Justo antes, o más bien es una práctica antigua, el que te digan que retrasar los alimentos que se llaman potencialmente alergénicos, que yo creo que en algún momento ese nombre se debe de quitar, porque desde que un papá escucha potencialmente alergénico, ya está como con el chip de le va a hacer alergia. Entonces, hablando de estos alimentos que son potencialmente alergénicos, antes se decía que lo mejor era retrasarlos hasta después de los 12 meses. Sin embargo, ya desde hace varios años se vio que el hecho de que tú retrases un alimento potencialmente alergénico, al contrario de proteger de alergias a bebé, va a hacer que sea más propenso a desarrollar alergia a este alimento. Es decir, todos estos alimentos, como lo son los productos lácteos, el huevo, la soya, el trigo, las nueces, el cacahuate, los mariscos y el pescado, todos se pueden iniciar o los puedes empezar a ofrecer desde los 6 meses que tú empiezas a dar los alimentos complementarios. Ahora, con respecto a estos alimentos que son como cítricos, aquí más que nada como la duda o la incertidumbre de los papis es porque hacen cara fea, pero no pasa nada. Para que tú en realidad veas que un alimento no le gustó o para que tú en realidad digas si toleró o no ese alimento, necesitas exponer a bebé mínimo 10 veces a ese alimento. Incluso hay quienes dicen que debes de ofrecerlo hasta 15 veces. Entonces, obviamente, cuando tú ofreces un alimento que es
cítrico o que sabe medio acidito, bebé va a ser cara. Eso, ¿por qué? Porque la lechita y la fórmula, la lechita de mamá y la fórmula, todas son dulcecitas. Entonces, todo lo que no sea dulce para bebé va a ser algo diferente en su boca. Y entonces va a ser carita, pero no pasa nada. El punto de esto es que tú sigas ofreciendo y otra vez y una y otra vez. Vas a ver que entre la quinta a la sexta, ves que tú le des un cítrico, una naranja, mandarina, todo eso, ya no va a ser cara, porque obviamente va a empezar a reconocer que este alimento sabe a este sabor que es medio acidito. Y es así como ellos van reconociendo los diferentes sabores. Pero todos los alimentos se pueden introducir desde los 6 meses y estos llamados alergénicos también existen ciertos alimentos que sí están prohibidos, que hablaremos de ello un poquito más adelante, yo creo. Qué importante es esto. Y hay algo que también genera muchas dudas, ¿no? Si dejar comer al bebé solo la comida o si acompañarlo con algún líquido. Y por eso también quiero preguntarte, bueno, ¿a partir de cuándo, de qué manera y en qué cantidades debemos ofrecer el agua? Ok. A los 6 meses empieza la introducción de los alimentos complementarios. Junto con la introducción de alimentos complementarios hay que darle agüita a bebé, porque muchas veces pasa que damos los alimentos complementarios, pero se nos olvida dar agua y en realidad bebé ya puede tomar agua desde los 6 meses, puede y debe de tomar agua. Entonces, una recomendación como muy sencilla es darlo junto con el tiempo de comida que estás dando. Si partimos de la idea de que más bien das 3 veces de comer al día, más o menos entre los 6 y los 7 meses estarías dando 1,5 onzas a 2 onzas por comidita. Entre los 8 y los 9 le subes 2,5 a 3 onzas por tiempo de comida. Y así vas aumentando las oncitas. Entonces, llegando más o menos como a los 12, 24 meses, aproximadamente tu bebé tendría que estarse tomando unas 4 onzas por tiempo de comida. Y acuérdate que ya después, entre los 10 y 12, vamos a añadir también lo que son algunos refrigerios. Entonces, en los refrigerios también puedes ofrecer lo que es el agua. Estas son como cantidades muy generales. Obviamente, si bebé en el resto del día te pide agua o tú lo ves con sed, también en esos momentos es válido ofrecer agua, pero desde los 6 meses tu bebé requiere agua para hidratarse. Qué bueno. Y también padres que están un poco indecisos entre si empezar con BLW o con el método tradicional. Y sé que ya nos hiciste una pequeña introducción hacia ambos, pero tú como pediatra, ¿qué recomiendas o qué consejos les darías a estos padres? Ok. Bueno, cada niño es diferente. Si me preguntas cuál es el mejor de estos 3 métodos, la verdad es que los tres son muy buenos. Pero para escoger uno en específico, tenemos bebés, familias, rutinas diferentes. Entonces, quien te va a decir en realidad qué método va a ser la familia, bebé y papás. Porque puede que un papá llegue y diga, doctora, yo vi que el BLW es súper bueno porque los bebés aprenden de la autonomía y aprenden a reconocer sus señales de hambre y de saciedad, entonces yo quiero BLW. Iniciamos BLW y bebé pues nomás no se lleva el alimento a la boca. ¿Por qué? Pues porque no quiere. Entonces, aquí sí va muy individualizado como a qué método es mejor para esa familia. Puede haber mamás que me digan, oye doctora, yo quiero iniciar BLW, pero quien cuida a mi bebé o quien lo va a alimentar en ciertos momentos del día va a ser la abuela. Y la abuela le da miedo el BLW. Obviamente ese bebé no va a poder iniciar con BLW. Entonces, cualquiera de los 3 métodos es muy bueno siempre y cuando partamos de la idea de que la alimentación en los 3 casos tiene que ser una alimentación perceptiva. Conectarte con el momento en que tú le estás dando los alimentos a bebé y atender a sus señales de hambre y saciedad. La verdad es que aquí decirte este método es mejor que este,
Ninguno, todos son buenos, existen pacientes, existen bebés, familias y rutinas diferentes. La que mejor se acomode a esa familia, ese es el adecuado para iniciar la alimentación complementaria. Muchas gracias, doctora. Ya para cerrar esta sesión de preguntas, me gustaría decirte por qué los papás informados no debemos ofrecer nunca té, azúcar o sal a nuestros bebés. Muy bien. Importante recordar que en la alimentación complementaria, tus alimentos, cuando los prepares y los ofrezcas a bebé, siempre van a ir lo más natural posible. Es decir, todo lo que le ofrezcas va a ir sin sal y sin azúcar. ¿Por qué? Porque vamos a partir de la idea de que tu bebé lo único que conoce es lechita materna. El único sabor que conoce es lechita materna y la única textura que conoce es la líquida de la leche. Entonces, él va a empezar poco a poco a reconocer ciertos sabores. Y si tú pones sal, si tú pones azúcar, entonces ese sabor que él reconozca ya no va a ser el real del alimento. Si tú pones estos aditamentos, bebé no va a reconocer que, por ejemplo, el limón, por ejemplo, el limón es verde y sabe ácido. No lo vas a ver. Entonces, si tú empiezas a poner así, vas a confundir a bebé. Además de esto, obviamente introducir azúcar antes de los 2 años de vida de un niño lo predispone a qué? Obviamente, aumento de peso, aumento del riesgo de enfermedades metabólicas a largo plazo. Entonces, por esas dos razones, azúcar no. ¿Qué pasa con los tés? Desafortunadamente, existen muchos tés, aparte de que el té es estimulante y obviamente algo que estimula a bebé, pasa lo mismo con el café. ¿Por qué no damos café? Porque va a estimular a bebé y eso no lo necesitamos. Entonces, desafortunadamente algunos tés tienen ciertos elementos que pueden ser cancerígenos. Entonces, por eso de alguna manera la recomendación es mejor no té. Para decirte, este sí, este no, la verdad es que de preferencia, té no. Hay otros tipos de líquidos, por ejemplo, el agua, la lechita materna, que puedes ofrecer y que son completamente seguros para la edad que tiene bebé. Muchas gracias, doctora Carmen. La verdad es que ha sido un tiempo muy interesante. Hemos aprendido muchísimo. Y me gustaría también que a sus papás que nos están viendo les cuentes cómo pueden ellos encontrarte, en dónde está tu consultorio, cómo te podemos encontrar en redes sociales. Bueno, yo ahorita estoy viviendo aquí en la Ciudad de México, entonces mi consultorio está justo aquí en la ciudad. Mi consulta está en Cuauhtémoc, ahí me pueden encontrar. La verdad es que yo sí soy de las pediatras que de repente le gusta subir cosas a Facebook, a Instagram, sobre todo de estos temas de alimentación complementaria, de lechita materna. Entonces, me encuentran así, como doctora Carmen Curiel, pediatra. Entonces ahí me pueden buscar y pues mi consultorio igual está aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias. De todos modos, en la descripción del video les voy a dejar los datos de la doctora Carmen. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. Doctora Carmen, ha sido un placer tenerte en este espacio. Y bueno, familia, siempre les recomendamos llevar a sus hijos en consulta con el pediatra, siempre con los especialistas. Nos encanta informarlos acerca de estos temas, pero siempre recordamos la importancia de ir con los especialistas. Ha sido un tiempo muy bueno donde hemos aprendido sobre alimentación complementaria y gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Hasta pronto, familia. Cuiden y amen a sus pequeños. Bye.